Hola y bienvenido a un nuevo video donde vamos a trabajar con literatura. ¡Sí! Literatura. En este video específicamente vamos a trabajar con el relato épico. Vamos a trabajar con sus características, con por qué, de dónde salió y para qué, y cuál era su finalidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además de los distintos tipos de relatos épicos que existen. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris ya estás suscrito. No te olvides que es gratis y vas a recibir siempre las notificaciones de nuestro súper genial canal educativo, donde aprendiendoestudio.online. Primero y principal vamos a ir a la definición de lo que es un relato épico. Es un género literario de los que se llaman clásicos, porque nacen junto con la humanidad. Ahora nosotros vemos los relatos épicos escritos en prosa, eso quiere decir así como en párrafo, pero originalmente estaban escritos en verso porque se cantaban. El verso, recuerden que es como si fuese un poema, así cortito, ¿sí? Y con diferentes partecitas. Pero en ese momento todavía se pasaba de generación en generación. Una vez que nosotros tenemos la imprenta y podemos ponerlos por escrito, entonces pasaron definitivamente a lo que es el formato de prosa. ¿Y para qué? Ustedes dirán, ¿para qué tenemos el relato épico? El relato épico se parece mucho a lo que es el mito. Tiene que ver con la historia de una sociedad. Pero a diferencia de los mitos, que en realidad son historias construidas, y hay muchas por sociedad, el relato épico tiene una sola y exclusiva finalidad, que es la de engrandecer a la sociedad que representa, porque el protagonista de dichas historias es un héroe que todo el tiempo está haciendo cosas que lo destacan por sobre encima de cualquier otro personaje de otra sociedad. ¡Ja! Y hablando de tipos de relatos épicos, el primero que vamos a mencionar son las epopeyas, que son narraciones que se construían con un cantor en las plazas sobre hechos trascendentales que sucedían, por ejemplo, en una guerra. Pero estos cantos específicos tenían como principal característica, que además de que lo podían armar como entre todos ahí en la plaza, tiene como principal característica que podían ser tanto basados en hechos reales, pero también un poquito inventados, como por ejemplo si nosotros hacemos que los dioses participen. Un relato épico muy conocido, es uno donde un dios baja y hace un doble exacto de barro del personaje principal, ¿sí? Del protagonista de ese relato épico, y así ese protagonista puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Un dato a tener en cuenta, y es que es súper importante, son los rapsodas, que son los poetas populares que iban a las plazas a contar las batallas y los grandes logros de los monarcas de ese momento. Ellos son los encargados de transmitir las epopeyas. Y el número 2, los cantares de gesta. Los cantares de gesta son en realidad los poemas épicos de la Edad Media. Pero ¿cuál es la diferencia entre las epopeyas y los cantares de gesta? Es que los cantares de gesta en realidad nacían por escrito y luego se iban contando de generación en generación de forma oral, porque no todo el mundo podía leer y escribir, pero originalmente eran escritos. Vamos a hablar del dato importante, que es que a estos cantares de gesta lo cantaban o lo llevaban de generación en generación, lo reproducían los juglares, que a diferencia de nuestros rapsodas, la diferencia es que ellos interpretaban mucho más el poema con algunos instrumentos y también actuaciones. Tenía como más o menos el mismo fin, enaltecer, ¿sí?, la sociedad, pero a diferencia de los anteriores, ellos eran muchos más creativos. Y el más importante de todos en este momento, para esta etapa, es el Miocid. Sí, es el top 10 de los cantares de gesta.
Y han llegado los libros de caballería durante el Renacimiento. Y una vez que se inventó la imprenta, eso quiere decir que los escritos podían llegar a muchas más personas, es donde empezaron los libros de caballería. Ojo con este dato, tampoco era que llegaba a toda la sociedad, porque como necesitábamos una sociedad que pudiese leer y escribir, en realidad este tipo de libros solamente llegaba a la nobleza. Acá es donde se empezó a conocer un poquito más lo que es el héroe épico y los caballeros. Sí, ¿y qué hacían ellos en realidad ahí? Era mostrar los valores del amor, la lealtad, el esfuerzo, la nobleza que se necesitaba para ser un caballero. Y este es como el plano general que nosotros podríamos encontrar en una película de época. Nosotros vamos a encontrar a alguien, por ejemplo, leyendo un libro en un hermoso castillo o en el patio de un hermoso castillo. Esas lecturas individuales comenzaron en esta época, donde la imprenta permitía que todos los nobles tuvieran libros. Y acá aparece el Quijote de la Mancha. Sí, el Quijote es de esta época. ¡Ah! ¡Qué cool! Ahora vamos a hablar específicamente de las características que tiene el relato épico. Lo primero que tenemos que saber, una de las características importantes, es el tiempo y el espacio. Eso quiere decir que están posicionados en mundos imaginarios, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor, pero como ese lugar geográfico en realidad sí existe, pero nosotros lo complementamos con nuestra imaginación, es que puede tener en cierta forma características de un lugar geográfico específico. Como por ejemplo, si nosotros nombramos al Quijote de la Mancha, vamos a ver que hay, por ejemplo, molinos de viento específicos de algunos lugares que en otros lugares no hay. A eso se refiere. El mundo en general es imaginario, pero las características son del mundo real. ¿Y qué pasa con los personajes? Los personajes es el segundo de nuestros participantes dentro de lo que es la composición épica. Y tenemos que saber que tiene motivaciones y conflictos que se van resolviendo pura y exclusivamente por las decisiones que él mismo tome. Eso quiere decir que va a ser un héroe enaltecido o va a ser un pobre caballero solo pura y exclusivamente por las decisiones que tome. Y tenemos un tercer componente que es absolutamente común en muchos de los relatos épicos, no es esencial, es común, que es el tema de los viajes. El héroe emprende un viaje que probablemente sea algo como subjetivo, no objetivo, no un viaje real, sino a veces un viaje mental donde ellos tienen que resolver lo que les decía previamente, que eran sus conflictos, sus motivaciones, todo eso. Y nuestro cuarto componente, que sí es fundamental, es la aparición de la magia. En muchos de estos, donde se dan diferentes situaciones sobrenaturales y con mucha imaginación, es donde se le aplica magia. Todo tiene que ver con la magia. Dos cosas muy importantes a tener en cuenta con respecto a los relatos épicos son primero los epítetos, que los epítetos son adjetivos que se repiten en la mayoría de los relatos épicos, que son los que describen en su gran mayoría al personaje, a los reyes y a las divinidades que aparecen dentro de esas historias. Y lo segundo, y súper importante, es al principio, cuando se pasaban de generación en generación y cuando todos los armaban en una plaza, era difícil decir quién era el autor del relato épico, pero a medida que pasaba el tiempo y con la aparición de la imprenta, los autores pudieron firmar sus obras. ¿Dónde lo aprendiste? Acá, en aprendiendoestudio.net.